energía en primer momento, ¿sí? Pero después de gastar esa energía, las sucesivas modificaciones tienen que ver con cambios entre la energía potencial y la energía cinética, ¿bien? Entonces, esa es como una primera parte. Y vamos a ver ahí, bueno, qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Qué vamos a medir, a qué tenemos que estar atentos, ¿sí? Y demás. Una vez que avancemos, o sea, porque dijimos, esto vuelve alveolar el aire atmosférico y también atmosférico el aire alveolar, ¿no? Porque es una ida y vuelta. Pero una vez que el aire ya está en el alveolo, ¿sí? Vamos a estudiar o vamos a tratar de analizar, ¿sí? La segunda función de este sistema respiratorio, que tiene que ver con la transición, ¿sí? Y por lo tanto con el traspaso, la difusión de esos gases, ¿sí? Para que lleguen a los glóbulos rojos, ¿bien? O que lleguen al capilar pulmonar, ¿bien? Entonces ahí vamos a ver todo lo relativo a la hematosis, ¿bien? Pero bueno, luego de que llegamos a ese paso y estudiamos todo eso, también va a haber mecanismos que van a transportar, ¿sí? Todos estos gases hasta cada una de las células y desde cada una de las células, ¿sí? Entonces, ese es como todo el caminito, ¿bien? Y es también el caminito de razonamiento cuando alguien tiene una dificultad clínica, ¿sí? Si alguien viene con disnea, ¿sí? Con esta famosa falta de aire que hablamos tantas veces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que ver, no sé, alguien puede tener disnea porque tiene la nariz tapada, ¿sí? Y eso tiene un nombre, así como lo oyen, tiene un nombre que se llama insuficiencia ventilatoria nasal, ¿sí? Yo siempre dije que era un diagnóstico que habían inventado los ORL para tener algo más que ver. Pero, a ver, la nariz es uno de los lugares de mayor resistencia y si se llena de mocos, me va a faltar el aire. Y en nosotros, gente que ya aprendimos a tomarnos los mocos, que aprendimos a respirar por la boca y demás, no va a ser una situación de riesgo, pero en un neonato o en un lactante sí puede ser un problema, ¿sí? Sí puede ser una complicación. Si esa disnea no viene de la nariz, me tendré que fijar. Hay algo en la faringe, hay algo en la laringe, hay un cuerpo obstruyendo la tráquea. Todas esas preguntas, todos esos exámenes dan negativos. Digo, bueno, quizás sea algo a nivel bronquial, ¿sí? Esos bronquios hay broncoconstricción, ¿sí? Estamos en un episodio de broncoconstricción. Por ejemplo, los bronquios, ya vamos a ver que responden a la misma ley de Poisson que responden los vasos del sistema periférico de resistencia, que es como un análogo, ¿bien? De ese sistema en el aparato cardiovascular. Bueno, los bronquios cumplen esa función en el aparato respiratorio, ¿sí? Entonces, no pasa nada ahí. Hay algo en los bronquiolos, en los alvéolos, estoy atravesando una infección, están llenos de moco, están con edema, como se acuerdan, vimos en el caso clínico. Bien. Y si todo eso está normal, me tendré que preguntar, bueno, ¿hay algo a nivel intersticial? ¿Sí? La membrana basal está llena de inmunocomplejos, ¿sí? ¿Habrá alguna afección reumatológica que esté ahí como trabando, molestando, ¿sí? Y demás, ¿ven? Si la respuesta a eso es no, tendré que ir a pensar en la última parte del hematosis, el capilar pulmonar, ¿sí? Tengo un TEPA, es decir, un tromboembolismo pulmonar agudo que está afectando a la circulación pulmonar, hay hipertensión pulmonar, no está circulando bien, han disminuido las áreas perfundidas respecto de las áreas ventiladas, ¿sí? Y si la respuesta es no, ¿sí? Tendré que ir a pensar en lo hematológico, ¿sí? ¿Está bien esa hemoglobina para transportar? ¿Sí? ¿Está adecuada, digamos, en cantidad? ¿Está adecuada en calidad? ¿Bien? Y si todas esas respuestas fueran no, muy, muy, muy extrañamente, hasta podría llegar a pensar
en dificultades como de carácter mitocondrial, ¿sí? Porque ese es a donde llega el fin del camino, eso es la cascada del oxígeno. Entonces, fíjense cómo, o sea, con lo que tenemos en esta diapo, podemos iniciar todo un proceso de razonamiento clínico, ¿bien? Que nos lleva desde la punta de la nariz, ¿sí? Hasta el último glóbulo rojo, y es un paseo por todo el libro de medicina interna, las hipótesis diagnósticas, ¿sí? Pero esto, que parece así como un montón, van a ver que el año que viene, después de hacer un par de cosas, van a tener 1000 diagnósticos en la cabeza y van a poder ir descartando cada una de esas partes como mucho más rápido de lo que parece, digamos, hay otras veces que no, otras veces que es difícil, hay veces que nos lleva semanas hacer eh, este proceso diagnóstico, ¿sí? Pero para esto les tiene que servir esta parte respiratoria, ¿sí? Se puede hacer análogamente con todos los sistemas, pero en respiratorio es muy, muy, muy lineal, ¿sí? O sea, como que tiene mucha correspondencia topográfica, anatómica, el proceso, ¿sí? Entonces, es como que está muy bueno. Bien. Hasta acá, preguntas, comentarios, cosas que quieran decir. No. ¿No? ¿Están muy dormidos? ¿Hay alguno en la cama viendo el celular así el podcast? Sí. ¿Vos? Tienen sueño. Bueno, miren, el sistema nos regaló un día slow. Ah. Bueno, a ver, ¿qué vamos a entender? No, profe, sin lugar para bueno, la respiración, ¿sí? O sea, porque todo eso que yo les nombré al principio, ¿sí? De lo mecánico y demás, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la mecánica ventilatoria, ¿sí? De alguna forma, digamos, igualmente la respiración es como algo mucho más abarcativo y que va a abarcar, ¿sí? O sea, va a comprender también los procesos mecánicos, ¿sí? Pero también los que van a hacer que llegue el oxígeno a la mitocondria y la mitocondria pueda producir ATP, ¿bien? Así que, básicamente, podemos pensar en estos dos grandes eh, sistemas o estas dos grandes etapas de la respiración externa y la respiración interna, ¿sí? Y la interna va a ser la respiración celular propiamente dicha, la que pasa en la mitocondria, ¿sí? Y dentro de la respiración externa van a estar los procesos de la mecánica ventilatoria, ¿sí? Los procesos de la hematosis con la difusión, ¿sí? Y el transporte y la difusión hacia cada uno de los órganos, ¿no? O sea, el pasaje ya en los capilares tisculares, o sea, desde la sangre sistémica a cada uno de los lugares, ¿sí? Bien, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Con esto de la mecánica ventilatoria. También le podemos decir ventilación pulmonar. Ya dijimos cuál va a ser su principal función, volver a alveolar el aire atmosférico. Bien, ¿qué es algo que tenemos que tener, que vamos a tener que tener en cuenta acá? Que esto vamos a tener en realidad tres momentos, ¿sí? La inspiración, la expiración y el reposo. Bien. En cada uno de esos momentos, ¿sí? Van a actuar diferentes presiones, se van a mover diferentes volúmenes, ¿sí? Y también van a estar influenciadas por diferentes resistencias. Bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estudiar, ¿bien? Cada uno de estos momentos, cada una de esas cosas. Y ya vamos a ver un poco más adelante una diapo que pero mi consejo con respecto a esto ya, igual acá es como en física, por acá me refiero en física, ¿sí? Es como muy acotado lo que les vamos a pedir. O sea, como que vamos a hablar de algunas presiones, de algunos volúmenes, ¿sí? Y de algunas resistencias. Pero les sirve, digamos, para la parte de fisio que esas cosas se amplían. Como tener bien claro, decir, bueno, en la inspiración, ¿qué pasa? Esta presión sube, esta baja, esta se queda igual. En la
expiración, ¿qué pasa? Bueno, esta baja, esta sube, esta se queda igual, ¿sí? Y en el reposo, ¿qué pasa? Este está en cero, este no, este qué sé yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque además, como les voy a insistir siempre, esto después lo van a tener que usar para entender las patologías. Entonces van a ver que hay tal cosa, es un problema del final de la expiración, porque donde esta presión tenía que bajar, sube, ¿sí? O tal otra es una dificultad para expirar, porque hay aumento de la presión en tal sector, ¿bien? Entonces es importante que ustedes tengan como este mapa en la cabeza, ¿bien? Eh, Dentro de esto, ¿sí? Eh, hay tres presiones que son como las básicas que vamos a tener que ver, ¿sí? Y que son la presión pleural, ¿sí? La alveolar y la atmosférica, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poco de qué se trata eh, cada una. La presión intrapleural, ¿sí? Y acá, digamos, sumamos otro concepto que es el concepto de elasticidad, ¿sí? ¿Qué entendíamos por elasticidad? Que era la capacidad que tenía un cuerpo de volver a la posición inicial cuando dejaba de actuar una fuerza sobre él. Muy bien, Nati, genial. Exactamente, ¿sí? O sea, elasticidad es capacidad de retorno a la posición inicial. Yo estiré, ¿sí? Y la elasticidad va a hacer que vuelva al lugar en donde estaba, ¿sí? Ahora, ese estiré, ¿cómo lo voy a generar en el caso del aparato respiratorio? ¿Qué implica? ¿Qué juego de qué variables? Ese estiramiento. De presiones De presiones y qué más. y volúmenes. Y volúmenes. Bien, muy bien. Y acá viene una parte para entender justamente esto de la presión intrapleural que tiene que ver con que, ¿sí? El tejido pulmonar, ¿sí? Tiene una retracción elástica, ¿sí? O sea, la elasticidad es esto que mencionamos, ¿no? Capacidad de retorno en la posición inicial, ¿sí? Pero si yo además pienso en la dirección y el sentido de ese retorno, ¿sí? Voy a hablar de retracción elástica, ¿sí? O sea, del movimiento, el mecanismo que genera esa vuelta, digamos, a la posición inicial. ¿Bien? Dentro de eso tenemos una retracción elástica pulmonar, ¿sí? Que está dada por las características histológicas, ¿sí? Del tejido pulmonar que contiene elastina y colágeno y que hace que el tejido alveolar, ¿sí? Siempre tienda a retraerse, ¿sí? A volverse esa bolsita que nosotros mantenemos desplegada, ¿sí? Por eh, digamos, por el ingreso de volumen, por el surfactante y demás, en realidad, ¿sí? Va a tender, si no tuviera ninguna de esas cosas, a colapsarse, ¿sí? La retracción elástica pulmonar es una fuerza que va hacia adentro. Bien. Mientras que la retracción elástica torácica, ¿sí? Es una fuerza que se va a tender a expander el tórax, ¿sí? A que se vaya para afuera. Por supuesto, dentro de ciertos límites, porque el tórax no es que es un tejido que está ahí librado al azar, ¿sí? Está contenido entre los músculos, está contenido por la columna, ¿sí? Las costillas son elementos eh, rígidos, digamos, no es rígido como un fémur, que es completamente rígido, pero no es blandito que yo lo pueda estirar para todos lados como, no sé, como otras cosas, como el diafragma, por ejemplo, ¿sí? No es que se va a ampliar hasta infinito, ¿sí? Pero su retracción elástica, su tendencia va a ser a irse para afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas dos estructuras, la caja torácica y el pulmón, están recubiertos, ¿sí? Por las dos láminas de la pleura, ¿sí? Una lámina que va envolviendo a los alvéolos y la otra lámina que va envolviendo a la caja torácica, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esa pleura está como tironeada, es como, ¿vieron cuando, no sé, tienen como esos
tipo plásticos, ¿no? Que uno como que tira así, digamos, para los dos lados. Bueno, en el cuando por ejemplo abren un paquete de papas fritas, vieron que cuando ustedes tiran así, si bien adentro hay aire, ¿sí? Pero se genera como un momentito en el que el paquetito como que chupa ahí adentro, ¿no? Ese tironeo, ¿sí? Que tienen las dos capas de la pleura genera que en ese espacio, que lo consideramos virtual porque simplemente hay un poquito de líquido pleural, ¿sí? Que se acumula solamente en algo. Ese espacio, bien, genera una presión negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que tiro para acá, tiro para allá y se genera, ¿sí? Una fuerza de aspiración, ¿sí? A eso sería la presión negativa de succión, como que chupa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esto va a ser muy importante, ¿sí? Este mecanismo, esta presión que se genera, digamos, ahí entre la pleura, porque va a ser uno de los mecanismos que va a mantener, bien, a los alvéolos distendidos, sobre todo durante este expiración, ¿sí? Que no haga eh, que bueno, que el Se alvéolo se colapsen. colapse. Sí, gracias, Nati, gracias. Que el alvéolo colapse, ¿sí? Y que, bueno, no se pueda volver a llenar o que haya, porque en realidad cuando un alvéolo colapsa, ¿qué creen que pasa? Ya está, se rompió, no lo puedo usar más. No, no sé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tendré que hacer para volver a distenderlo? Necesitas más esfuerzo. Muy bien, necesitas más esfuerzo, o sea, un alvéolo colapsado en realidad va a ser una fuente de aumento de la resistencia, pero no significa que nunca más va a andar, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el... Sí, Ese puede ser el caso cuando tenemos poco volumen residual, entonces tenemos que hacer como más esfuerzo. sí, pero no. O sea, a ver, cuando tenemos poca capacidad residual, digamos, hay muchos alvéolos que tienen menor volumen, ya por diferentes motivos o que no tienen, ¿sí? Eh, y sin duda que eso constituye yo para un aumento de resistencia, porque yo para poder infundirle la misma cantidad de volumen que tenía antes, voy a tener que hacer mucho más cambio de presión, ¿sí? Pero aplica eso principalmente para cuando, por ejemplo, tenemos neumotórax o hemotórax, que el pulmón, ¿qué pasa? Cuando tenemos eso, significa que ingresó a la cavidad pleural, ¿sí? Un líquido, ingreso aire, ingreso sangre, ¿sí? Entonces eso aumenta la presión, ¿sí? O sea, esa presión que solía ser negativa se va volviendo positiva. Y además a veces, si supongamos se llena de sangre, esa sangre va corriendo, empujando, ¿sí? Al parénquima. Yo, profe, había escuchado que en ese caso de atelectasia, cuando se da el colapso, también se puede dar, por ejemplo, cuando hay una menos cantidad de secreción de agente de tensioactivo o surfactante. ¿Sí? Eso también puede pasar, ¿sí? Eso pasa, digamos, o sea, como la fibrosis quística, por ejemplo, ¿sí? Que no tienen surfactante y tienen muchas alteraciones, digamos, del tejido pulmonar, ¿sí? Entonces es una que no se distiende y cuesta mucho más respirar. Entonces por eso esas personas a veces tienen oxigenoterapia permanente o cuando están las fibrosis pulmonares, ¿sí? Y demás. Todo eso son aumentos de la resistencia. El se colapsa, o en esto, Profe, digamos, sí, en ese Bruno. caso se dice, por ejemplo, que la fibrosis quística es restrictiva para la respiración. Sí, tiene un patrón principalmente restrictivo, ¿sí? No hay Van a ningún ver, cuerpo extraño, sería. claro, no hay algo que esté obstruyendo, que esté Eso impidiendo, digamos, sería como más de poco, ¿no? Lo obstructivo. el EPOC es algo es obstructivo, el asma es obstructivo, un cuerpo extraño es obstructivo, ¿sí? Todo lo que como que genere, digamos, esos aumentos de la resistencia de forma tal que, digamos, el alvéolo se mantenga en condiciones y demás, pero esté
antes del aumento de la resistencia a la llegada ahí, va a ser de carácter obstructivo, ¿sí? Y lo restrictivo va a ser todo aquello que no deje expandirse al alvéolo, por lo que sea, o que lo rompa, ¿sí? Todos esos van a generar patrones restrictivos. Igual o sea, qué sé yo, por ejemplo, no sé, un paciente muy obeso puede tener un patrón restrictivo, ¿sí? Porque no puede excursionar bien el diafragma, ¿sí? Y por lo tanto no logra la máxima expansión alveolar, por lo tanto tiene volúmenes disminuidos. Es por eso que, por ejemplo, estos pacientes también tienen apneas del sueño, ¿sí? Un montón de problemas. Estamos hablando, ¿no?, de una obesidad mórbida, ¿sí? Pero, o sea, aparecen esas dificultades y estos son patrones más restrictivos porque, digamos, por algo a nivel abdominal, ¿sí?, no se puede distender el alvéolo. Si un paciente tiene ascitis, ¿sí?, una ascitis severa, que es, el ascitis es líquido en el peritoneo, ¿sí?, pero hay veces que esa ascitis se vuelve nada, o sea, hacen unas panzas gigantes así, llenas de líquido, y también eso disminuye la excursión del diafragma. Y de manera más fisiológica también eso pasa durante un embarazo a término, ¿no? O sea, está más restringida la movilidad diafragmática y por lo tanto más resistencia. Hay muchas embarazadas que hacia el final del embarazo se quejan de disnea, por ejemplo, ¿sí? Y tiene que ver con eso. Bien. Entonces, esa, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Belén, que ya, sí, ya cursan oficio, ¿cómo? Esta clase de fisio profe, una de estas que no O sea que les está viniendo bien esto, porque yo digo, ¿saben entre qué es viernes? Es la última clase del cuatrimestre. Es virtual. No sé qué, digo, me van a mandar a para No, churro. respiratorio en fisio es como que estamos a la mitad. Bueno, entonces sigo charlando todo lo que me gusta. Sí, profe, me refiero, la verdad. Siempre para hablar un montón. A ver, que el alvéolo tiene una presión que le es propia, ¿por qué? Porque en realidad nunca está del todo vacío, ¿sí? Tiene un volumen, ¿sí?, que es el famoso volumen residual, ¿bien?, que también contribuye, ¿sí?, a que esté más distendida, ¿bien? Entonces, la presión atmosférica, bueno, no hace falta aclarar mucho, ¿sí? Esta presión atmosférica también la vamos a llamar presión barométrica. Y es la presión, digamos, atmosférica, la presión a la que estamos sometidos, digamos, a la que está sometido todo nuestro cuerpo, el aparato respiratorio y todo, y con la que vamos a tener que intercambiar, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer los intercambios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Sí? Estas son las tres presiones. ¿Bien? Vamos a empezar ahora a ir complejizando de a poquito, ¿sí? Porque de la combinación de estas tres presiones básicas, ¿sí?, van a surgir otras presiones. ¿Bien? Bien. Pasa, ¿sí?, que es lo que va a pasar, como les dije, la idea es que veamos inspiración, y algo del reposo. ¿Qué es lo que va a pasar durante la inspiración? ¿Sí? En la inspiración, lo primero que se va a generar, ¿qué es? Contracción del diafragma. Muy bien, una contracción del diafragma. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Sí? En este dibujito de acá. Acá. Fíjense, el diafragma habitualmente está así, como abombadito, ¿sí? Cuando se contrae, se extiende, ¿sí? Esto a veces le genera un poco de confusión, porque uno dice se contrae, imagina algo como... Y si bien hay, digamos,
una parte que se achica, pero esa parte se achica para tironear de las otras partes que están unidas, digamos, a todo el tórax, ¿sí? Y descender, digamos, ¿sí? O sea, cuando el diafragma desciende, ¿sí? Aumenta el volumen en esta cavidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes el volumen era hasta acá, y entonces ahora le estoy agregando, digamos, como todo este triangulito que vemos ahí, ¿sí? Y por lo tanto, aumenta el volumen. ¿Qué pasa? A ver, con esto que yo les voy a explicar ahora, tienen que pensar que es un y que es como medio virtual, porque, o sea, si bien se da, ¿sí? Pero pasa todo muy rápido, ¿no? Entonces, imaginémonos que si fuera un video de respiración, lo vamos pasando y en cada uno de esos momentos del video, ¿sí? Entonces, el diafragma desciende, aumenta el volumen. ¿Qué pasa? Voy a tener la misma cantidad de aire, ¿sí? Por presiones en un instante, en un mayor volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como el aire es un fluido que no tiene volumen propio, sino que depende, ¿sí? Del continente, ¿sí? De repente, yo tenía la misma cantidad de aire, vamos a poner, no sé, 10 milimoles, ¿sí? En este volumen, y de repente tengo 10 milimoles en este volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esas moléculas más separadas y por lo tanto van a ejercer una menor presión, ¿sí? Sumado a que esta contracción diafragmática tira todavía más y negativiza la presión intrapleural, ¿sí? Entonces, tengo disminución de la presión intrapleural, ¿sí? Aumento del volumen, disminución de la presión alveolar es por debajo, porque la alveolar está más distendido, tiene la misma cantidad de antes, pero en mayor lugar, ¿sí? Entonces la presión alveolar desciende por debajo de la presión barométrica y el aire, ¿sí? Por simple difusión, ingresa, ¿sí? Porque va a pasar de una zona de mayor presión a una, a una zona de menor presión, ¿sí? Eso es la inspiración, ¿sí? Eso es lo que genera, ¿sí? Este movimiento del diafragma, ¿sí? Se produce un aumento del volumen, ese aumento del volumen disminuye la presión y entonces el aire ingresa, ¿sí? ¿Podría ser un ejemplo, o sea, a grosso modo, por ejemplo, cuando tenemos una jeringa y tapamos, digamos, con el dedo y aumentamos el volumen así, con la misma, aumentamos el volumen? Sí, perfecto. Viste que si vos haces eso, o sea, si vos le pones el dedo de la jeringa arriba y tiras del El diafragma. el émbolo sería el diafragma, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos estás teniendo la misma cantidad de aire, ¿sí? Pero le estás aumentando el volumen, ¿sí? Y entonces eso genera una presión de succión, ¿sí? Genera una presión negativa. Y ahí no hay pleura, no hay nada, simplemente el cambio de presión-volumen, porque ya vamos a ver que, digamos, estos mecanismos de los cambios de presión-volumen, ¿sí? Están definidos por una ley y valen para muchos sistemas físicos, ¿sí? Solamente que nosotros acá cosas. Pero antes de eso quiero ir a esta parte, porque acá verán, ¿sí? Que hablamos de la presión atmosférica, disminuida, que su valor normal ronda los 5 centímetros de agua. ¿Qué lo hacemos en centímetros de agua? No lo sé, porque nos quieren complicar la vida. Es mi única explicación, porque no, en realidad es porque los centímetros, o sea, la movilización de centímetros de agua da números más amables, ¿sí? Para trabajar las presiones en el aparato respiratorio, pero bueno, la verdad que no
no es cómodo después para la transformación de las otras cosas que uno está acostumbrado a medir en otras unidades, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se fijaran acá, ¿no? Que empieza a hablar de una presión transpulmonar, por ejemplo, y de una presión transviaérea. Bien, entonces vamos a... Y estas son parte de las presiones que, como yo les decía, nacen de la interacción entre las otras dos y que también vamos a tener que tener en cuenta en cada uno de estos momentos del ciclo respiratorio, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas presiones? Son presiones transmurales, ¿sí? Una presión transmural vale para muchos sistemas y significa que yo tengo dos compartimentos separados por una membrana, una pared, un vidrio, y que están a diferentes presiones. Entonces se genera una presión a través de esa membrana, ¿sí? Eso es una presión transmural para cualquier cosa, ¿sí? Nosotros acá en el aparato respiratorio y con estas tres presiones básicas, ¿cuáles eran las tres presiones básicas? Alveolar, barométrica, pulmonar. Muy bien. Debería armar como un... Vieron que ahora te deja hacer encuestas y que fueran respondiendo. Ya me voy a modernizar con eso. Muy bien. Entonces, estas tres presiones básicas, ¿sí? Se van a ir mezclando y van a tener en realidad diferentes relaciones entre ellas. Ideas malvadas. Sí, obvio. La maldad es algo que me caracteriza. Entonces, estas son todas presiones transmurales, ¿sí? Solamente que a transmural vamos a llamar a una sola. La transmural torácica, o también pueden encontrar como transmural propiamente dicha, ¿sí? Las otras les vamos a llamar transpulmonar y transvía aérea, ¿sí? Bien, la presión transvía aérea es la presión que tiene nuestra vía aérea, ¿sí? Y por eso ella se involucra desde la nariz, ¿sí? Hasta el fin del alvéolo, ¿sí? Estas son las presiones transmurales, como ya se habrán dado cuenta, son diferencias de presión, ¿sí? Son deltas de presión, son gradientes de presión, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado muchas veces de la importancia de los gradientes, ¿no? De cómo estos son esas fuentes de energía potencial, ¿sí? Bien, entonces la presión transviaria va a ser la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión barométrica, ¿sí? O sea, la presión alveolar es la que se generaba dentro del alvéolo por la mezcla de gases que estaba ahí, y la presión barométrica, la que estamos respirando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esa presión va a ser la responsable, ¿sí?, de mantener abierta la vía aérea durante la expiración, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos la parte de hemodinamia, hablábamos de que, por ejemplo, las propiedades elásticas de la aorta y la capacidad de respuesta del sistema vascular periférico eran los que mantenían las presiones, ¿sí?, que las presiones diastólicas durante la diástole. Bueno, y por lo tanto mantenían el sistema distendido, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando una persona se somete a una operación de corazón que lo ponen en bomba, una dificultad que tienen cuando le reconectan todo es la vasoplejía, ¿no? Como que los vasos se quedan todos ahí contraídos y no responden, digamos, a los estímulos, ¿sí? Bueno, acá en la vía aérea pasa lo mismo, ¿sí? O sea, si no hubiera ciertos mecanismos, ¿sí?, la vía aérea tendería a obliterarse, es decir, a cerrarse durante la expiración, ¿sí? Y de hecho eso es lo que explica en parte algunas patologías, ¿sí? Esta presión de aire la mantiene distendida durante la expiración, ¿bien? Después tenemos lo que es, a ver, una aclaración antes de pasar al siguiente. Acá se darán cuenta que no hay exactamente una membrana que separe estos dos espacios, porque en realidad si yo, de hecho lo hacemos cuando hacemos una fibroscopia, yo me un cañito desde la nariz y puedo llegar hasta el bronquio fuente, ¿no?, y sacar
muestras, moco, hacer lavados bronquiales, todo, ¿sí? O sea, no hay una membrana que separe esos dos espacios. Pero evidentemente, como que esa distancia que tenemos entre un lado y el otro, ¿sí? Genera dos compartimentos distintos, ¿sí? Que tienen características distintas y presiones completamente distintas. Ya ahora más adelante cómo se genera esta diferencia, esta presión tan distinta en el alvéolo, porque cuando llegamos al alvéolo tenemos tan diferentes presiones, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? No tengo ninguna pregunta. Bien, seguimos entonces. La presión transpulmonar, ¿sí? ¿De qué se trata, digamos, esta presión transpulmonar? Va a ser la diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión intrapleural, ¿sí? O sea, es adentro del pulmón, ¿sí? En principales compartimentos. No son los únicos, porque el compartimento intersticial es otro compartimento que cuando hay diferentes patologías se vuelve muy activo y hay que darle la atención, prestarle atención, ¿sí? Pero en el mientras tanto, ¿sí? Tenemos una presión intrapleural y una presión alveolar, y son los dos principales compartimentos. Y vaya que si ahí tenemos una división, ¿no? Porque tenemos dos compartimentos y le tenemos a la pleura de por medio, ¿sí? Que los va separando, ¿sí? ¿De qué se encarga? ¿Por qué la medimos? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque es la que se encarga de mantener distendido, de inflar, ¿sí? Al pulmón, y es una medida indirecta de la retracción elástica pulmonar, ¿sí? Cuando se mantiene esa diferencia de presión, indica que está, digamos, bien con su retracción elástica, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos a la presión transmural torácica, que está, ¿sí? Es como entre el adentro del pulmón, ¿sí? Y el afuera. Es la diferencia de presión entre la presión intrapleural y la presión barométrica, ¿sí? Y que, al igual que la transpulmonar, ¿sí? O sea, como de manera análoga, va a cuantificar de manera indirecta el retroceso elástico torácico, ¿sí? Todo esto que parece así como un montón, qué sé yo, y que qué me importa, que yo no sé esto, créanme que, que sí importa que sí se midan. Hay un videito que yo le subí que es sobre ventilación mecánica, ¿no? O sea, sobre el respirador, que no se le dice más así. Y fíjense que todos estos parámetros los tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de medir las cosas para poder una presión positiva que genere el intercambio gaseoso y que no me dañe el pulmón, ¿sí? Deben un segundo que voy a buscar agua porque si no voy a empezar a toser. Bueno, profe.
Acá volví. Sentí que me empezó a picar la garganta, así iba a tener que clavar un acceso de todos así vía video, no estaba bueno. Vieron que durante la pandemia una profe que se murió, frente a la cámara le pasó algo así, de hecho así que Ay, no. sí, fue una noticia. Pero es Ay, que no, profe, qué fuerte. yo te juro que cuando vi la noticia dije, ay, no puede ser, pero fue muy loco. Entonces sentí que de repente a mí me podía repasar esto, porque era como que estabas todo el tiempo así como, no sé, como que no te podías dar ninguna licencia al frente de la cámara. De hecho, verán que soy mucho más organizada dando clases así que cuando doy clases en cosas que me hacen un montón de preguntas y me distraen. Son todas las reacciones. ¿Qué les iba a decir? Bueno, recién cuando me levanté me di cuenta de la hora que era y dije, no, son las 10. Después me di cuenta que había empezado más tarde y se me pasó el infarto. Pero recién fue que dije, ¿por qué tan tarde? A la mitad de la clase. Entonces, por el vamos a pensar un poco en la inspiración y después vamos, tan mal puestas estas diapositivas. No sé qué hice. Quise cambiar una de lugar y me parece que las mandé todas a cualquier. Inspiración, ¿sí? Exactamente. Yo le decía, estos son cambios de energía mecánica versus energía potente. ¿Qué pasa? Se contrae el diafragma. Ahí está el gasto de energía. Porque lo que tenemos que tener en mente siempre es que el costo energético de toda la mecánica ventilatoria tiene que ser mínimo. Lo menos que pueda gastar energía. Para que yo pueda producir mucha energía, ¿sí? Con cada inspiración. Cuando esa ecuación no funciona, es que aparecen los problemas, ¿sí? Entonces, inspiro, aumento el volumen. ¿Qué pasa? Cuando aumento el volumen, ¿sí? La retracción elástica torácica está al máximo, ¿sí? La retracción elástica pulmonar está al mínimo porque lo estoy tironeando, ¿sí? Y llegué a la máxima posición en la que puedo estar, ¿sí? Gracias a un gasto de energía que fue la contracción diafragmática, ¿bien? Ahora el diafragma se va a relajar y ¿qué voy a hacer? Voy a usar toda la energía potencial, ¿sí? Que acumulé en esa posición para desplazarme hacia adentro en función de lo que me mandan, digamos, mis tejidos, ¿sí? Entonces, ese proceso va a ser un proceso pasivo porque la expiración no gasta energía en condiciones normales. Siempre hablamos en condiciones normales. Después van a ver que en otras condiciones se empieza a gastar tanto en inspirar como en expirar, ¿sí? Y entonces ahí empiezan los problemas. O por ejemplo, ya vieron también espirometría. Yo en la espirometría voy a hacer inspiraciones y expiraciones normales, pero también voy a hacer inspiraciones forzadas y expiraciones forzadas. En ese caso, la expiración gasta energía, porque yo no es que voy a usar solamente, ¿sí?, la retracción elástica y la energía potencial acumulada, sino que voy a darle un esfuercito más para sacar la máxima cantidad de aire que pueda de adentro de los pulmones, ¿sí? Claro, y haciendo fuerza. O sea, lo tenés que sacar rápido y fuerte. Exactamente, ¿sí? Entonces ahí no es una expiración normal, ¿bien? Igual que no lo es en condiciones patológicas. Pero en una expiración normal es un proceso totalmente pasivo, ¿sí? Y que se da por el intercambio de energía mecánica, ¿sí? Por las transformaciones de energía potencial a energía cinética. ¿Por qué? Porque potencial llegué a la máxima posición
te podía estar. Recordemos que la energía potencial es una energía que depende de la posición, ¿sí? O sea, el tórax se abrió, ¿sí? Cuando ya se abrió lo más que podía, se relaja el diafragma. Entonces va a usar esa energía para volver al lugar en donde estaba. ¿Bien? Entonces, tenemos inspiración, aumenta el volumen, disminuye la presión, ¿sí? Es con gasto de energía. Durante la expiración vamos a disminuir el volumen y aumentar la presión y va a ser sin gasto de energía, ¿sí? Además, mismo razonamiento, pero al revés que para la inspiración. Como disminuyo el volumen, ¿sí? Voy a mi cantidad de aire, pero en un espacio más chiquito, entonces se genera el aumento de presión y la presión alveolar se vuelve más grande que la presión barométrica y entonces el aire va a salir hacia donde hay menos presión. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya estaremos en condiciones, ¿sí?, de analizar esta diapo, ¿sí? Reposo. A ver, hay muchas formas de definir el reposo, ¿sí? En realidad, no son exactamente ¿sí? Uno al final de la inspiración y otro al final de la expiración. También son momentos relativamente vitales, porque en realidad en la vida diaria uno no está pensando, ay, es el final, pero ¿sí? Es como que yo inspiración y hago pausa en el video y analizo el reposo, ¿sí? Técnicamente, como les digo, deberían ser bastante parecidos, son bastante parecidos, pero tienen diferencias del reposo de fin de inspiración, ¿sí?, con el de fin de expiración. Sin embargo, vean, los estudiamos como uno solo. Acá, ahora que no tenemos ninguna patología, que no tenemos que usar el ventilador mecánico, ¿sí?, ni nada, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque durante la ventilación mecánica, justamente, los periodos de apnea, ven, que están relacionados con este reposo, porque es un momento donde no respiramos, ¿sí? Ay, que alguien me mandó, pero no llegué a leer qué me pusieron. Profe, preguntaron si va a subir el Classroom. No está este. Y este, pero se los voy a subir a este también, ¿sí? Bien, entonces, reposo, ¿sí? A lo que les decía, que durante la ventilación mecánica yo voy a tener que pautar estos reposos, ¿sí? ¿Cuánto van a durar? ¿Sí? ¿Cuánto van a durar estos periodos de apnea? Y si van a darse, o sea, como si voy a tener una curva así como más cercano a lo normal, donde el reposo dura nada, ¿sí? Y el paciente lo voy a hacer inspirar, que se mantenga, expirar, que se mantenga, inspirar y así, ¿sí? Entonces esas cosas se usan y también saben en qué se usa mucho hoy, digamos, en todo lo que son las terapias relacionadas con los ejercicios de relajación, con los ejercicios de atención plena, con los ejercicios de respiración, que dan muchos resultados buenos para muchas patologías muy variadas, ¿sí? Que van desde mareos hasta problemas de fertilidad. O sea, y en el medio, no sé, lo que se les ocurra, ¿sí? Por supuesto, para todo lo emocional, la crisis de ansiedad, bla, 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 ¿sí? Pero hoy por hoy eso es algo que se está estudiando mucho y ahí también se analizan. Y por eso se han generado varios patrones respiratorios para cada ejercicio, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, inspirar en tanto tiempo, retener, expirar en tanto otro tiempo, volver a retener, algunos directamente inician la inspiración. ¿Por qué? Porque en función de eso se van, justamente como les digo siempre, el sistema respiratorio es un sistema relacionado con el sistema nervioso, con el sistema hematológico, no sé, con un montón de cosas. Entonces, esas diferencias, ¿sí?, en los patrones respiratorios generan cambios en todos esos sistemas. Y algo que están viendo en este momento con renal y demás y la relación
riñón, pulmón, ¿sí? Que hasta modifican nuestro pH en la sangre, ¿sí? Y un montón de cosas. Entonces realmente es una gran herramienta y algo como que tenemos que tenerlo, digamos, ahí, ¿sí? Pero bueno, ahora esto se los digo para el futuro, para que sepan para todo lo que podemos llegar a usar este pequeño esquema, ¿sí? Hoy tenemos que saber que durante el reposo, virtualmente la presión alveolar, ¿sí? Está al mismo nivel que la presión barométrica, ¿ven? Y la presión intrapleural está en su punto, digamos, neutro, ¿sí? Que el punto neutro de la presión intrapleural es una presión negativa, porque ya explicamos cómo se genera, ¿sí? Que va alrededor de los 5 centímetros de agua, ¿sí? Inspiración, contracción del diafragma, aumento del volumen, disminuye la presión. Sí, pero ¿cuáles son las que disminuyen y cómo? Bueno, va a disminuir la presión alveolar, ¿sí? Que generalmente disminuye un punto, ¿sí? 1 centímetro de agua, ¿sí? Se vuelve 1 centímetro de agua negativo, ¿bien? Como les dije recién también, la presión intrapleural también va a disminuir porque de repente se agrega otro tironeo más, ¿sí? De esa altura y desde otro lugar, ¿bien? Y entonces va a pasar de 5 centímetros de agua a 8 centímetros de agua, ¿sí? Se genera esta presión negativa. ¿Qué pasa? La presión barométrica siempre va a quedar en cero, porque yo no puedo modificar lo que le pasa a la atmósfera, ¿no? O sea, lo que va sucediendo son cambios que suceden en mi organismo para interactuar con esa atmósfera, pero que siempre permanece igual, ¿sí? Pero bueno, aumenta el volumen, disminuye la presión alveolar, ¿sí? El aire ingresa. Durante la expiración, ¿sí? Se contrae el diafragma, ¿ven? Se disminuye el volumen, ¿sí? Aumenta la presión. La presión alveolar por un momento por encima de la presión barométrica y aumenta a 1 centímetro de agua, ¿sí? La presión intrapleural vuelve, ¿sí? A su pequeño análisis y vamos a ir pensando, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con las presiones transmurales? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en inspiración, ¿sí? Si la presión transvía aérea es la presión alveolar menos la barométrica, esta no se mueve, está siempre en cero, y esta se vuelve más negativa, ¿sí? Entonces, pues, esta presión transvía aérea va a ser más negativa durante la inspiración en la expiración, ¿sí? Y en el reposo va a ser neutra, porque está, digamos, ahí en cero las dos. Bien, entonces para cada una de las cosas podemos ir pensando eso y armarnos, como les digo, tipo un... yo lo tengo hecho por algún lado, ya a ver si se lo subo, si lo encuentro, porque lo quise subir y no lo encontré, pero tipo un cuadrito, no tanto con los números. ¿Por qué? Porque con los números nos pasa lo mismo que nos pasa siempre. Acá en física vemos unos números, en física van a ver otras, se agarran el Gannon y el Guyton, tienen números distintos y demás. Entonces, no tanto con eso, sino saber, bueno, está en cero, subir más importante. Después le ponemos el número de acuerdo a lo que, no sé, a dónde estemos, lo que nos estén tomando, ¿sí? Y demás, ¿bien? Y todo esto, chicos, se ve de acuerdo, o sea, en lo que se basan, digamos, todas estas cosas, es en la ley de Boyle-Mariot. ¿Qué me dice la ley de Boyle-Mariot? La presión por el volumen de un sistema es igual a una constante, ¿sí? Es decir, que son dos magnitudes inversamente proporcionales. Es decir, siempre que aumente el volumen va a disminuir la presión, siempre que disminuya el volumen va a aumentar la presión. Un consejo para la parte de respiratorio, porque desde lo teórico, más teórico, ¿sí? Muchas veces suelen pedirles definiciones de las leyes, que pueden ir como de dos formas, como que dicen, bueno, la ley de Boyle-Mariot te expresa y después cada una de las opciones es una ley, ¿sí?
y ustedes tienen que elegir cuál es la de Boyle-Marriott. Y si no, se va a ver de esos ejercicios tipo unir con flecha, en donde de un lado tienen todos los nombres de las leyes y del otro lado todas las definiciones, y tienen que unir todo eso y después seleccionar cuáles son las correspondencias correctas. Y esta es la primera que vemos, pero vamos Como a en ver el que... ingreso. El ingreso, exactamente, son esos problemas re del ingreso. Y van a ver, y no, a ver, no es un problema difícil, no es una pregunta difícil, porque en realidad es algo re contrateórico, pero se nos hace lío, esta era la de Graham, esta era la de Henry, esta era la de Dalton, no sé qué, y acá debe haber por lo menos 7 u 8 enunciados que empiezan con ley de tal cosa, ¿sí? Entonces, háganse como un cuadrito para tenerlo. Recuerdo de Vietnam, dice. Sí. Todos recordamos ese momento del ingreso como un momento traumático. No conozco a nadie que otra percepción de ese momento. Bien. Bueno, vamos a avanzar ahora con un concepto más, ¿sí? Que es la compliance, la sensibilidad, ¿sí? Este valor, ¿sí? Está íntimamente relacionado, ¿sí? Con la ley de Boyle-Marriott, pues verán, ¿sí? Que es la relación que tienen, ¿sí? O que se produce en un sistema dado, ¿sí? Como la respuesta, ¿sí? De los cambios de volumen a los cambios de presión y viceversa, ¿sí? A ver, ¿por qué digo viceversa? Porque, por ejemplo, cuando ponemos ventilación mecánica, en realidad vamos a estar aumentando, si vamos a generar un cambio de presión positiva para modificar el volumen, ¿sí? Mientras que la respiración natural es al revés. Yo genero un cambio de volumen para generar un cambio de presión, ¿sí? Pero siempre que yo modifico una de estas variables, la otra también se modifica, ¿sí? Y la compliance o distensibilidad, ¿sí? Va al revés que la elasticidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a marcar cuánto yo me puedo estirar, ¿sí? Lo otro es cuánto puedo volver a mi posición inicial. Acá es cuánto yo me puedo estirar, ¿bien? Y en esto, ¿sí? Aplica lo que ustedes vieron para el parte cardíaco también, solamente que tiene como otra fórmula, pero el mensaje es el mismo de la ley de Frank-Starling. ¿Por qué? Porque yo, ¿no? Llegado, o sea, tenemos una curva de distensibilidad, que ahora vamos a ver las curvas de distensibilidad, y llegado un momento, ¿sí? No importa que yo le siga generando cambios de volumen o cambios de presión. El sistema tiene una determinada capacidad, ¿sí? Tengo una determinada cantidad de tejido con unas determinadas características. Entonces, yo no lo voy a poder inflar o desinflar más allá de esas características, ¿sí? Entonces, es como si yo les dijera, ustedes pueden inflar un globo hasta el infinito, y no. En algún momento el globo revienta. Nuestros pulmones no revientan, aunque cuando se le mete demasiada presión con la ventilación o con alguna otra cosa, pueden reventar, explotan los alvéolos y se rompen todo, algo que por supuesto causa un montón de daño, ¿no? Pero no sé, idea, y en condiciones más o menos normales eso no pasa, sino que simplemente nos encontramos con esta limitación, ¿sí? ¿Qué pasa? Si tenemos, ¿sí? O lo que más se suele calcular, ¿sí? No es tanto la compliance estática, que implica esto, que nos ayuda a entender muchos procesos y demás, ¿sí? Sino la compliance específica o dinámica, es decir, en relación a un volumen dado, ¿bien? Porque, digamos, todos los tórax son distintos, ¿sí? Van a tener diferente capacidad de extenderse, ¿sí? Esas propiedades elásticas pulmonares, ¿sí? Los volúmenes pulmonares van a ser distintos, ¿sí? No es lo mismo, digamos, un pulmoncito de un niño de 10 años, ¿sí? Que el de un señor de 75, grandote, tipo jugador de rugby, ¿sí?
son volúmenes pulmonares muy distintos, ¿sí? Entonces, a veces resulta útil justamente, ¿sí?, poder calcular esto. Bien, y en relación a esto, vamos a estudiar, ¿sí?, dos volúmenes pulmonares de importancia. Como les decía, en fisio van a tener que ver muchos más, ¿sí? Pero acá vamos a estudiar estas dos capacidades, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Pueden identificar cuál es la diferencia cuando hablamos de volúmenes y cuando hablamos de capacidades? Como que las capacidades son sumas de volúmenes, ¿o no? Exactamente. O sea, teóricamente, no sé si en la práctica es así, pero en la teoría sí. Sí, son sumas de volúmenes y que vienen dados porque hay un esfuerzo inspiratorio o expiratorio, ¿no? O sea, como que tengo que hacer algo más, ¿sí? No es la inspiración, no más, o la expiración, no más, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos el primer volumen que tenemos acá, ¿sí?, es la capacidad de reserva pulmonar, ¿sí?, o la CRP, que es el volumen que queda al final de la expiración, ¿sí?, en este caso también forzada, ¿bien? O sea, cuando yo elimine todo el aire, ¿sí?, voy a estar al máximo de mi extensibilidad. ¿Por qué? Porque me queda todo el camino por recorrer, ¿sí?, para estirarme, ¿bien? Voy a estar, digamos, en el momento en el que más me puedo distender, ¿sí? Por eso es que es máxima la distensibilidad en la CRP, ¿sí? En cambio, en la capacidad pulmonar total, que es ese volumen, ¿sí?, al final de esa inspiración forzada, la distensibilidad, ¿bien?, va a ser la mínima, no me puedo expander más, ¿sí? Me expandí todo lo que era posible para ese sistema dado, ¿bien? Entonces, ahí es importante eso, saber qué pasa al final de la inspiración, qué pasa al final de la expiración con la distensibilidad, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Sí? Como les decía, acá tenemos, ¿sí?, volúmenes y presiones, ¿sí? Como estoy involucrando volúmenes versus presiones, estas son curvas de distensibilidad. La esta que se llega a ver porque como el fondo es azul, la verdad que no es una buena elección, me estoy dando cuenta ahora, pero esta es la distensibilidad normal. Y acá, cuando tenemos distensibilidades aumentadas, ¿sí?, en el enfisema, por ejemplo, hay atrapamiento aéreo, entonces siempre vamos a quedar un poco más distendidos, ¿sí?, de la normalidad, mientras que en la fibrosis entonces me voy a quedar ahí, tengo una curva muy cercana al volumen residual, ¿sí? Ahí te doy la palabra acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos en común para cualquiera de estas tres situaciones? ¿Sí? Es como yo les decía, esto de la distensibilidad compliance responde en parte, digamos, a esto de la ley de Frank-Starling, y en algún momento se vuelve meseta, ya sea en la parte más alta, en la más baja, pero se vuelve meseta. No puedo ir más allá de las capacidades de ese tejido, ¿sí? Cami, decime. Profe, en el enfisema, ¿por qué estaría aumentado? O sea, porque es como que se destruyen los sacos alveolares. Me metí algo a comer, no debería haber hecho eso. Sí, en el enfisema se rompen los tabiques alveolares, entonces al final de cada inspiración va quedando aire adentro del pulmón, ¿sí? Y eso hace que incluso tengan volúmenes residuales que estén aumentados. Fíjate que pasa muy poquito en el volumen residual, ¿sí? Entonces, como residual, ¿sí? Que también, o sea, como que no puedo largar todo el aire.
¿Por qué? Porque yo para poder largar el aire lo tengo que tener contenido adentro del alvéolo, ¿sí? Cuando no lo contengo adentro del alvéolo, se va al resto del tejido y el resto del tejido no puede interactuar con las diferentes presiones porque tampoco hizo hematosis ni nada, entonces se va quedando ahí. Y de hecho, en las placas de tórax se ve como todas las burbujitas, digamos, de aire a lo largo del tiempo y las costillas tienden a horizontalizarse porque es como si quedaran en alguna situación inspiratoria de forma casi permanente, ¿sí? Y el tema de eso que usted dijo de que no llegan a hacer una hematosis, ¿es porque no están bien perfundidos o es solamente por el tema de la ventilación? No, porque la hematosis se da a través de la membrana alveolo-capilar y no tenés alvéolos. Entonces, tenés aire, pero... Bien. Algo muy importante sobre lo que actúan varios mecanismos de los que vimos, ¿sí? Que acá relativo a la compliance habla también de la tensión superficial alveolar, ¿sí? Y demás, ¿sí? Que dijimos que esa distensión alveolar también estaba influenciada por la presión intrapleural y demás, ¿sí? Pero, digamos, esta tensión superficial está regida, ¿sí? Por la misma ley de Laplace con la que estudiamos otras tensiones, ¿sí? La tensión superficial, fíjense, digamos, acá tienen el agua, ¿sí? Habitualmente, ¿sí? Las moléculas de agua que están como en el interior del líquido, ¿sí? Que las unen con las otras moléculas, ¿sí? Sin embargo, las que están sobre la superficie, ¿bien? Esa componente que debe ir para arriba, o sea, esta de acá, ¿sí? Es anulada, ¿sí? Y se distribuye entre las otras fuerzas, lo cual las une un poco más a las de al lado y a las de abajo. Y eso evita, ¿sí? Porque si no, si se fueran como del otro lado no hay ninguna fuerza, o sea, de acá no hay otra moleculita esperando ahí para unirse, qué sé yo. Entonces, si no existiera esa tensión superficial, las moléculas de la superficie tenderían a irse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La retracción elástica pulmonar, ¿bien? Es una fuerza que tiende a colapsar, ¿sí? El alvéolo, ¿bien? Entonces va a haber diferentes mecanismos, ¿sí? Que van a evitar, digamos, ese... y dentro de esto está la tensión superficial alveolar. ¿Cómo la medimos con esto que vemos acá? ¿Sí? Esta es la fórmula, porque vieron que Laplace tiene una fórmula para cuando yo mido la tensión post la aplicación de una fuerza en sentido longitudinal, ¿sí? Como si estuviera tirando de una cuerda, por ejemplo, ¿sí? La puedo medir en un tubo, como vimos la medición de la tensión para las arterias, ¿sí? Y esta, ¿sí? Es la presión dentro de una esfera, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos? Que presión es igual a 2 por tensión sobre radio, es decir, que esta presión es directamente proporcional, ¿sí? A la tensión superficial, inversamente proporcional al radio de la esfera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como es inversamente proporcional, ¿sí? Al radio, se va a modificar, ¿sí? Estas condiciones, ¿sí? De tensión con la inspiración y la expiración, porque lo que está haciendo básicamente todo el radio es más grande durante la inspiración, ¿sí? Y es más chiquito durante la inspiración y es más chiquito durante la expiración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? El surfactante va a ser una sustancia que se va a poner ahí como en la superficie, ¿sí? Del alvéolo y que cuando el volumen, ¿sí? Del alvéolo aumente durante la inspiración, se van a poner todas ahí. ¿Para qué?
para que cuando el volumen disminuya, ¿sí?, no se peguen, digamos, todas las partes del alvéolo, el surfactante se va metiendo ahí y evita, ¿sí?, que el alvéolo se colapse. Y al evitar que el alvéolo se colapse, ¿sí?, por lo tanto, disminuye el trabajo respiratorio, ¿sí? Como les decía, si no tenemos surfactante, no es que el alvéolo no se va a poder distender, se distiende. De hecho, en eso consisten muchas patologías, que falta surfactante o hay algún factor que hace que el alvéolo colapse más rápido, más pronto, más fuerte, ¿sí? Yo lo puedo volver a distender, pero empieza a hacer un trabajo respiratorio que no es efectivo, ¿sí? Que le cuesta mucho al organismo poder, poder expandirlo, ¿sí? O sea, que le cueste mucho significa, ¿sí?, que va a tener que gastar más energía, ¿bien? Y entonces esa relación de gasto y recuperación, ¿sí?, deja de ser favorable, ¿bien? Entonces, funciones del surfactante. Acá las tenemos resumidas. Disminuye la tensión superficial, ¿sí? Como disminuye la tendencia al chicle, va a la vez, como aumenta la distensibilidad, disminuye la tráfica. Justamente son dos propiedades que van en contra. Siempre acá estamos hablando de lo pulmonar, no de lo torácico. Va a disminuir, porque ya explicamos por qué, el trabajo respiratorio, la acumulación de líquido en los alvéolos, porque genera una serie de presiones, ¿sí?, que de otra forma, que por ejemplo el edema pulmonar que yo se altera, ¿sí? Bueno, una de las cosas que cuando no pase o que cuando pase no sea tan grave es también el surfactante. Lo que pasa es que cuando me empieza a entrar líquido también se disuelve, digamos, ese surfactante. Y bueno, por supuesto va a ayudar a mantener el tamaño del alvéolo, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? Seguimos. Bien. Bien. Bueno, acá hacemos como un breve repaso, ¿sí? Las presiones determinan cambios de volumen y los volúmenes determinan cambios de presión. Bien. ¿Cuáles son otros volúmenes que vamos a necesitar saber? ¿Sí? El volumen corriente y el volumen respiratorio minuto, ¿sí? El volumen corriente es nuevo, ¿sí?, con la inspiración o la expiración. Y el volumen respiratorio minuto es como el análogo, es un caudal, ¿sí?, del volumen minuto cardíaco, ¿bien? Y que básicamente, ¿qué nos dice? Que ese volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria nos va a dar el volumen respiratorio minuto, ¿sí? A ver, acá empieza. ¿Cuál es la de frecuencia respiratoria normal? Y en la guía sale este valor, creo, de 2 a 15, más o menos, o de 10 a 15, pero lo van a ver muy variable. Algunos le meten de 12 a 20, otros de 10 a no sé qué. Bueno, para mí de 12 a 15 es un valor razonable, ¿sí? O sea, pensemos que si respiramos 15 veces por minuto, es como una inspiración cada 12 segundos. Un ciclo, digamos, inspiración cada 12 segundos. Es bastante. Es más, habitualmente respiramos mucho, ¿sí? ¿Qué pasa? Por debajo de 10, porque hay algunos libros que te dicen 8, qué sé yo. A ver, 8 o 10 puede ser normal durante el sueño, ¿sí? Si no, de lo contrario, es como que estamos teniendo, o sea, como que estamos durando mucho, ¿sí?, en cada parte del ciclo, porque así como una inspiración y una expiración la hago en un segundo cada uno, pensar que le meto 3 segundos a cada uno, porque si yo tengo 10 respiraciones por minuto, me dura 3 segundos y 3 segundos, más o menos, porque no siempre duran igual. Y es mucho. O sea, si yo les digo, inspiren en 3, 1, 2, 3, expiren en 3, 1, 2, 3, es un montón, ¿sí? Entonces, de 12 a 15 es un valor muy razonable. Más de 15, suponete que vos le metes 20 por minuto,
O sea, te puede dar eso, no sé, subiendo la escalera, corriendo el colectivo, sí, como en una situación, pero que ya no va a ser un volumen corriente de reposo, ¿sí? Bien. Y después vienen, ¿sí?, estos valores de los volúmenes que son la ventilación, ¿sí?, el espacio y el espacio muerto, ¿sí?, el espacio muerto anatómico, el espacio muerto alveolar y la acción de Joule, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos volúmenes son sobre todo importantes conocerlos porque se van a alterar en diferentes patologías, ¿sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, la extracción de Joule, ¿sí?, que son, digamos, las áreas no ventiladas y sí perfundidas, ¿sí?, se altera, ¿sí?, durante las bueno, en realidad el espacio muerto alveolar también, son dos cosas que se alteran durante las como el TEPA, ¿sí? Porque ahí yo puedo ventilar todos los alvéolos si quiero, pero voy a tener todos una fracción que no van a estar perfundidos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, son lugares que no van a generar hematosis y que no me van a servir, ¿sí? Mientras que en algunas condiciones como el enfisema y demás, aumenta el espacio muerto anatómico, ¿sí? Porque voy a tener, digamos, hay lugares que están con aire, ¿sí? Pero que no lo usan, ¿sí? Y así sucesivamente. Y entonces, muchas veces se trabaja desde la kinesioterapia respiratoria, desde lo farmacológico y desde todos los recursos que estén a disposición para modificar, ¿sí?, o generar una mejora de alguno de estas cosas. Bueno, esto lo ven más para fisio, nosotros, o sea, no es que no sea importante, porque acá están muchos de los volúmenes de los que estuvimos hablando, ¿sí? Pero fíjense, esto es lo que yo les decía, la capacidad pulmonar total, ¿sí?, que es una suma de volúmenes, y que tiene que ver con esto de hacer, digamos, una inspiración forzada, ¿sí? O sea, yo habitualmente, ¿sí?, no voy a llegar a mi capacidad pulmonar total, porque es una capacidad, es algo que podría llegar, ¿sí?, haciendo tal cosa, ¿bien? Pero que en el día a día no va a ser necesario, ¿bien? Un concepto importantísimo, ¿sí?, es la resistencia en la vía aérea, ¿bien? Y básicamente podemos en dos leyes, ¿sí?, que van a estar rigiendo, digamos, esta resistencia en la vía aérea, ¿bien? Uno es la ley de Ohm. Obviamente la ley de Ohm es algo que vemos en electricidad, este es su análogo, ¿no?, para los sistemas que utilizan fluidos, ¿sí? Pero que básicamente, ¿qué nos dice? Que la resistencia va a ser igual a la diferencia de presión sobre el volumen, ¿sí? ¿Y cuál es esa diferencia de presión que nos interesa? La diferencia de presión boca-alvéolo, ¿sí?, que, como se darán cuenta, está íntimamente relacionada con la presión transvial, que también es una diferencia de presión, pero que no es en la boca, sino en la atmósfera, y es al revés, ¿sí? O es el alveolo menos algo que obstruye, cuando hay algo que se modifica, ¿bien?, aumenta esta resistencia. Pero si no, en condiciones normales, ¿por qué? Porque, por ejemplo, digamos, hay como muchos cambios de lo cual se ingresa, todo eso, ahí tiene que pasar por los cornetes, y los cornetes son lugares así, rudos, hasta dentro. Entonces, ya de por sí, la vía aérea tiene una resistencia. Si yo tengo moco, si tengo broncoconstricción, si qué sé yo,
todo lo que esté relacionado con esto, ¿sí? Va a aumentar. ¿Bien? Y por el otro lado, ¿sí? Tenemos esta otra definición de resistencia, ¿bien? Que le va a poner dos cosas. Importa el énfasis en el... sí, más énfasis en el... ¿sí? Y las cuestiones relativas a la viscosidad. ¿Bien? Lo del radio funciona igual, ¿sí? A lo que pasaba con los vasos, ¿sí? Donde veíamos circulatorio, ¿sí? Pero, como acá lo estamos viendo relativo a la resistencia, tenemos que tener en cuenta que si el radio se disminuye a la mitad, esa resistencia se aumenta 16 veces. Y pensemos que además todo eso se basa en toda una sección respiratoria. Entonces es mucho más el esfuerzo respiratorio que tenemos que hacer, ¿sí? Y otra cosa importante, cómo circula el aire en las diferentes, o sea, de la interacción entre el caudal de aire, ¿sí? La resistencia de la vía aérea, ¿sí? Y la viscosidad de lo que estemos inhalando, ¿sí? Y de cómo se mezcle, porque a ver, una cosa cuando yo estoy respirando normal, pero si en el medio de eso hay moco, los fluidos que se están moviendo no son los mismos que cuando no tengo moco, ¿sí? Si hay líquido, no es lo mismo, si hay sangre, tampoco es lo mismo, ¿sí? Pero independientemente de eso, digamos, en condiciones normales, los cambios, ¿sí? Que hay en la forma, ¿sí? De la vía aérea generan diferentes flujos, ¿sí? Y esto es importante porque esto es lo que explica la fisiología de los ruidos respiratorios. O sea, ¿por qué ustedes cuando ausculten el pulmón van a escuchar el murmullo vesicular? Tiene que ver con esto, ¿sí? Porque los bronquios se escuchan ruidos, tiene que ver con eso. ¿Por qué tenemos una auscultación traqueal? Tiene que ver con esto también, ¿sí? Entonces, es importante desde ese punto de vista, ¿sí? Bueno, nada, esto lo acabo de decir, qué factores influyen sobre la resistencia de la vía aérea, la viscosidad y la densidad de los gases, y la radio y la longitud de la vía aérea, y esto es lo que yo les decía, ¿no? Que en cada uno de estos, esta relación entre longitud y radio, ¿sí? Va siendo distinta. Bien, y llegamos acá, digamos esto, que es el último concepto importante, que tiene que ver con el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio, ¿sí? Va a decirnos cuánta energía, ¿sí? Consumí en respirar, ¿sí? Y cuánta energía producí en esa respiración, ¿sí? Es decir, que nos habla de la eficiencia, ¿sí? De la respiración. ¿Cuánta energía producí en relación a cuánto oxígeno consumí, ¿sí? Y esta energía que habitualmente que acá, bueno, trabajo y sabemos, fuerza por distancia, como estamos en un sistema hidrodinámico, vamos a transformar esos valores en presión por volumen, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a dividir ese trabajo? Porque no se va a en lo mismo, ¿sí? Vamos a tener un trabajo elástico, ¿sí? Y un trabajo resistivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a tener que hacer es vencer las fuerzas de retracción, tanto del tórax, ¿sí? Y mientras más volumen yo le meta, más va a aumentar ese trabajo, ¿sí? Esto que yo les decía, si yo quiero ingresar más volumen por encima de un determinado nivel, ¿sí? Voy a tener que gastar mucha más energía, ¿sí? Ya, por ejemplo, no voy a tener que solamente contraer el diafragma, sino contraer los intercostales, tirar del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y demás. Y el otro trabajo es resistivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿sí? Que no más la vía aérea superior de manera normal se genera una resistencia, pasa que de un lado al otro también se genera, ¿sí? Resistencia. Entonces gastamos energía en esas cosas, ¿sí? No les van a hacer calcular, por ejemplo, la eficiencia respiratoria pero sí puede haber, ¿sí? Muchos
clínicos, así como con pequeños ejemplos, ¿sí? Los obesos, la fibrosis, la ausencia de surfactantes, el epidemia, ¿sí? Pensar en cómo son esas patologías. Bien, todo eso que vimos es ventilación, ¿sí? Todo eso es ventilación. Todo eso es lo más físico, ¿sí? De todo la respiración pulmonar, ¿sí? Pero después, ¿sí? Son todos los mecanismos que usamos para que el aire que era atmosférico se convierta en aire alveolar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el aire llega al alveolo? Tiene que difundir, ¿sí? Adentro del alveolo al capilar pulmonar, ¿bien? ¿Cómo hace? Por difusión simple. Y como sabemos, la difusión simple, ¿sí? Está definida por la ley de Fick. ¿Qué nos decías? Nosotros sabemos que cuando vimos la ley de Fick, acá poníamos una M que hablaba de la densidad del flujo. Acá vamos a hablar de los volúmenes de gas, ¿sí? Que se va a mover, ¿sí? Sigue siendo densidad de flujo, pero ya no los medimos en milimoles, ¿sí? Sino que los medimos en volúmenes, en centímetros cúbicos, generalmente, ¿sí? Tenemos que ser directamente proporcional a la diferencia de concentración, va a ser directamente diferente, ¿sí? E inversamente proporcional a la relación entre la y el espejo, ¿sí? Que es la distancia después de todo que tener que recorrer el gas entre. ¿Se acuerdan que yo esto les di un ejemplo el segundo día de clase, ¿sí? Cuando vimos termodinámica, les dije, bueno, hay que creer un poco de qué es lo que pasa, cómo son las dinámicas. Ustedes ahora ya saben cómo está constituida toda esta membrana alveolo capilar y demás. Bueno, todo el sistema está pensado para que el oxígeno y el dióxido de carbono vayan obviamente en direcciones opuestas, pero a través de este sistema. Cuando acá tengo moco, cuando acá tengo líquido, sangre o lo que fuera, se altera esto, ¿sí? Cuando yo, no sé, respiro aire en un lugar en altura, no sé, me fui a La Paz, Bolivia, es un buen momento para ir ¿A qué se hace referencia a respirar, sí, voy a estar alterando esta parte, ¿sí? Cuando, no sé, esté respirando monóxido de carbono, voy a alterar esta parte, ¿sí? Obviamente, acá, al igual que para las otras veces, no es un cálculo respecto a la ley de Fick, sino, por ejemplo, las cosas teóricas respecto a por qué la definimos con volúmenes, por qué la definimos con diferencias de presiones y demás, y qué influencia tiene, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, por las dudas, Bruno me pidió que la avisara Las cosas las cosas de la virtualidad. La virtualidad, exactamente. Bien. Bueno, le voy a meter patas porque ya venía tan bien. Bueno, acá, fíjense, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando, ¿sí? El aire pasa desde el oxígeno, por ejemplo, pasa desde el alveolo y llega hasta el sangre, materia, ¿sí? Adentro del alveolo, en el capilar pulmonar, adentro del glóbulo, tiene que atravesar la membrana alveolo-capilar, que es algo sólido, ¿sí? Eso lo va a condicionar, ¿sí? De diferentes maneras en cada uno de los momentos, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿sí? Diferencias en la velocidad de difusión de los diferentes gases, ¿sí? Que están relacionados a su peso molecular, ¿sí? Si es un peso molecular más bajo, aumenta la velocidad, ¿sí? Algo más liviano, ¿sí? Se va a
a mover más rápido que algo más pesado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el medio gaseoso, ¿sí? El dióxido de carbono, que es una molécula tiene mayor peso molecular que el oxígeno, ¿sí? Y, por lo tanto, el oxígeno se difundir más rápido que el dióxido de carbono. Pero, ojo, ¿por qué? Cuando llegue la fase líquida, sí, esto que acabamos de decir, la relación entre y velocidad, ¿sí? Está regido por la ley que se llama ley de Graham, ¿sí? Que es esto que acabamos de enunciar, ¿sí? Menos peso molecular, más velocidad y viceversa, ¿bien? Pero en fase líquida, es decir, cuando ingrese, ¿sí? A la sangre, ¿sí? El dióxido de carbono, por su característica, se va a solubilizar mucho más rápido que el oxígeno, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono va a terminar difundiendo en los tejidos mucho más rápido que el oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien va más lento, pero es rápido, ¿sí? Y estos son cosas que hay que tener en cuenta en función de cuando se inhalan gases que tienen otras proporciones y sobre todo de aquellos gases que pueden ser tóxicos, ¿sí? Bien, estos de acá, ¿sí? Son las fórmulas, ¿sí? Que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar, ¿sí? Cómo se van modificando las presiones del gas, ¿sí? A medida que va avanzando, ¿sí? En la vía aérea, ¿bien? ¿Qué pasa? Yo primero tengo el oxígeno alveolar, ¿sí? ¿Qué me dice el oxígeno alveolar? Que está envuelto en una mezcla de gases. Entonces, la presión parcial de ese gas va a depender de la concentración, ¿sí? Porcentual o de la concentración fraccional, ¿sí? Porcentual es cuando yo lo expreso como porcentaje, o sea, es el 21%, ¿sí? Si yo lo expreso 0,21, la concentración fraccional sigue siendo la misma, los valores dan igual, ¿sí? Pero la forma como de expresarlo, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la presión parcial de ese gas en la mezcla de aire, ¿bien? Una vez, ¿sí? Que ese aire, ¿sí? Que más o menos, para que se den una idea, ¿sí? Con un oxígeno del 21%, tenemos un valor cercano a 160 milímetros de mercurio, 159,6, redondeando 150, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el aire dijimos que se calienta, se purifica, ¿sí? Y se humidifica? ¿Qué significa humidificarlo? ¿Sí? Es que los van, Muchas gracias. o sea, van a consumir. Ahí vi que te desconecté. Bueno, yo le voy a escribir. Después avísenles que haga la prueba. Bien. Con esto se mezcla el vapor con el gas, con la mezcla de gas y un nuevo gas de presión del vapor de agua, ¿sí? Entonces ahí vamos a calcular, ¿sí? La presión inspirada de oxígeno, que es la presión del lugar, 760 milímetros de mercurio, menos la presión del vapor del agua por la concentración fraccional, ¿sí? O sea, disminuye ya ahí, ¿sí? Porcentaje, bien, en realidad no el porcentaje, sino la presión parcial, ¿sí? Del dióxido de carbono, del oxígeno, perdón, en esa mezcla de gases, por la incorporación de esta presión del de agua, ¿sí? Una vez que tenemos esa presión, que fíjense baja a 150, ¿sí? Milímetros de mercurio, bien, llegamos a calcular, ¿sí? La presión alveolar de oxígeno, que lo calculamos con esta ecuación, es la ecuación
del gas alveolar. ¿Bien? Y acá, ¿qué tengo? Tengo la presión inspirada de oxígeno, porque no voy a usar ya la presión parcial, porque ya no es esa presión, ¿sí? Menos la presión de dióxido de carbono, que va a estar mucho más concentrado, ¿sí? Adentro del alvéolo, por lo tanto, se modifica digamos, la partecita, ¿sí? Que involucra en la mezcla de gases sobre la constante de los gases, ¿sí? Y entonces nos quedaría algo así como 150 menos 40 sobre ¿sí? Eso me da alrededor de 100 milímetros de mercurio. Y esta es la presión parcial del oxígeno en la mezcla de gases, ¿sí? Estas tres fórmulas, o sea, en realidad esta, ¿sí? Tres fórmulas que se incluyen en el respiratorio y que son las que les van a tomar, ¿sí? No les van a tomar ni Poisson, de las otras va a haber preguntas, pero teóricas, ¿sí? De todas las cosas que estuvimos charlando, aplicadas a tal cosa, ¿sí? Aplicadas a ácido obeso, aplicadas a aplicadas a tal cosa, ¿sí? Entonces, pero esta fórmula sí. ¿Por qué? Porque estos son los cálculos nuevos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Que vamos a tener que hacer. Otra cosa que tenemos que analizar, que tienen ahí como, en el teórico lo tienen como nombrado y demás, yo creo que les había subido algo, tengo que fijarme, porque no me acuerdo, ¿sí? ¿Qué pasa a las grandes alturas, ¿sí? Y qué pasa cuando descendemos, por ejemplo, no sé, en el buceo. Se modifican, ¿sí? Las parciales o aumentan o disminuyen mucho, ¿sí? Pero no el porcentaje que tienen adentro de la mezcla de gases, ¿sí? Entonces, en cualquiera de esas dos circunstancias, es como que yo, por ejemplo, si yo subo una montaña, en vez de tener 760 milímetros de mercurio, tengo, no sé, 540 milímetros de mercurio, pero el oxígeno sigue siendo del 21%, ¿sí? O sea, en la mezcla contribuye, pero la presión total es menos. Entonces, también va a ser menos la concentración de oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se ven varias modificaciones, ¿sí? Esto es la cascada del oxígeno. Nada, son todas esas presiones que estuvimos viendo, que ya vimos cómo se calculan, ¿sí? Y después saber que a medida que la sangre va circulando, se va distribuyendo y lo que queda dentro de cada una de nuestras mitocondrias son entre 3 y 5 del oxígeno para poder respirar. ¿Bien? Acá, bueno, nada, acá tienen definido, digamos, lo de la ley de Henry, que lo tenemos más acá, solamente que acá no está tan detallada la definición, y que tiene que ver esto con las diferencias que hay entre la concentración de un gas, ¿sí? Y su solubilidad en diferentes medios, hablando de temperatura constante, que es la temperatura normal del cuerpo, que es de 37 grados. ¿Ven? Esto, relación, ¿qué más tienen que saber de esto? Las diferencias que tenemos, ¿sí? Entre las tres zonas, ¿sí? Que se pueden delimitar, ¿sí? Una zona 1, el vértice pulmonar, que está más ventilada, una zona 2, que está más P3, que es de la base pulmonar, que está perfundida, y una parte media donde están ahí como más equiparadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se modifica, ¿sí? En algunas cosas, en algunas patologías, como ya dije varias veces, por ejemplo el TEPA, ¿sí? Me va a sacar la perfusión y generalmente de las bases, ¿sí? Y justamente son las zonas más perfundidas. ¿Bien? En la tuberculosis, esta ventilación con poca perfusión de los vértices da el lugar perfecto porque el bacilo de Koch se desarrolla, porque es un microorganismo de crecimiento lento, aeróbico, ¿sí? Y ahí tiene todo el aire, ¿sí? Y muy poca vigilancia inmunológica porque no está tan profundido eso. Entonces él se mete ahí en los vértices y hace su caverna tuberculosis como quiere, ¿sí?
y demás, ¿sí? Esto es importante. En algún lugar, en algunos libros van a ver que solamente habla de 2 zonas. La zona 1, que siempre va a ser en la parte superior por una cuestión, o sea, las dos, en estas dos cosas tienen que ver, digamos, la ventilación como la anatomía, pero en la perfusión, la gravedad, ¿no? O sea, siempre además esto se hace con el paciente parado, supuestamente, ¿sí? Y mientras más abajo, más presión hidrostática, más llega la sangre. Y ya, puedo dar ingreso a los otros chicos que van a entrar ahora a las 11:30, es que tenemos, ¿sí? Esto que es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ya ha hablado un montón sobre esto, ¿sí? Y además, yo acá, que lo ven en química, que lo ven de nuevo, ¿sí? En fisio, que lo ven no solamente en respiratorio, sino también a veces lo ven un poco en sangre, o sea, como que, bueno, la conocen de algún lado, esta curva. Sí, pero acá hacerles la aclaración, que es más, el dibujo justamente está como medio atado de alguna forma, pero que es todavía más importante la de lo que hasta este o 100, ¿sí? Empiezan a modificarse mucho y por debajo de los 90, entonces, es menor. El riesgo de insuficiencia de necesidad de ventilación es menor. Además, me modifican, me mueven más esto y me pueden empeorar todavía más la situación, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta esto. Y esta parte de acá que dice 19,8 volumen, qué sé yo, por ejemplo, hubo un bla, 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 ¿cuántos mililitros de oxígeno tengo por centímetro cúbico de sangre? Una cosa, ¿sí? Así que estos, véanlos, anótenlos, están en la guía también, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, pueden ser motivo de cosas. Nada, y esto es un ejemplo, pero nos hemos quedado pulmonar, así que nos hemos quedado sin tiempo para ejemplos. Bueno, dudas, consultas, preguntas, críticas, todo se acepta. Profe, ¿cuándo va a abrir la pruebita? En este momento, mismísimo momento, lo estoy abriendo. Ah, bueno, de 10. Bien. Ninguna duda, profe. Ahí fue. ¿Dudas, preguntas, consultas que tengan? No. ¿No? Bueno, cualquier cosa después. Después más, ahora vayan de sus vacaciones. Muchas gracias por este primer cuatrimestre. Ya les dije a todos que los quiero un montón y que los viernes son divertidos para mí. Así que nada, les mando un beso grande. Espero que descansen, que estudien los que necesitan también y que no sea tan terrible. Y bueno, nos vamos a ver a la vuelta, que vamos a tener una semana full de bioestadística que me encanta. Así que les voy a ir dejando desde ahora los videos de estadística, que son un montón. Son un montón, algunos son medio largos, pero les acompaño
necesitan, así que les aconsejo que lo vayan viendo, aunque sea medio de podcast, en esta semana, en un momento de aburrimiento en el baño. Y bueno, y eso, mis mejores deseos por este muy merecido descanso. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Felices vacaciones. Gracias, los quiero mucho. Vacaciones. Chau, chau. Nosotros la queremos, profe.